Hoy es el séptimo domingo después de Pentecostés y la lectura de hoy es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia, para la santificación. Cuando eres esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque al fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues ya con la visita de su santidad el Papa Francisco a varios países de Sudamérica, países que ahora están dirigidos por gobiernos socialistas, han surgido dudas en los medios de comunicación, ¿verdad?, sobre la postura de la Iglesia ante el socialismo. Entonces, para que no haya dudas, les repito lo que les cité en un sermón en octubre del año pasado, sobre la enseñanza social, la doctrina social de la Iglesia, entonces en contra del socialismo, entonces, que es la verdad católica basada en la revelación divina y también en la ley de la naturaleza. Y siendo así, acuérdense que la fe católica nunca se cambia. Y la fe católica, con respecto al socialismo, en las palabras del Papa Pío XI, es la siguiente: aun cuando el socialismo, como todos los errores, tienen algo de verdadero, en sí algo de verdadero, cosa que jamás han negado los sumos pontífices, se funda sobre una doctrina de la sociedad humana propia suya, opuesta al verdadero cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristiano, implican términos contradictorios, porque nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Entonces, esa es la enseñanza católica, y vamos a meditar hoy, o repasar, el por qué el socialismo es intrínsecamente malo, contra la naturaleza humana, y por ende condenado por la Iglesia Católica. Y primero, pues admitamos, ¿verdad?, la verdad que contiene, o el contexto histórico en el cual surgió el socialismo, como cierta reacción en contra del abuso del capitalismo. Entonces, es decir, que aunque cada uno puede ganarse lo suyo y poseer propiedad y bienes privados, sin embargo, el uso de sus bienes debe de ser siempre para el bien común. Esa es la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Y ustedes saben que desde la Revolución Protestante, luego la francesa, masónica, entonces desentronizamos a Cristo como Rey de la sociedad. Y ahora pues tenemos un concepto de la política y de la economía que no incluye la moral. Entonces es un capitalismo sin frenos morales, que es básicamente la codicia. Como dice la palabra de Dios, la causa de todos los males, que tiene como consecuencia dos pecados que claman al cielo para venganza. En adición del homosexualismo y la matanza de los inocentes, hay también la opresión de los pobres y defraudar a los obreros, no dándoles el justo sueldo por su trabajo. Esos son pecados que vemos en el
En el Antiguo Testamento, cuando los egipcios oprimieron como esclavos a los israelitas, su clamor llegó hasta los oídos de Dios en el cielo, ¿no? Entonces, requiriendo venganza. Entonces, eso es el contexto de reaccionar. Entonces, y el socialismo se propone como una solución, diciendo que el gobierno debe de apropiarse todo, así. Entonces, quitando la propiedad privada. Entonces, termina siendo pues el mismo error materialista, ¿verdad? Que busca nomás la felicidad del hombre en los bienes materiales, que se basa en la envidia por un supuesto conflicto de clases, en que es un conflicto en sí por tener diferencias en las clases sociales, y también engendra la misma codicia, proponiendo a los pobres que van a ser felices si tuvieran más bienes materiales. Entonces, esa es la solución verdadera, que es la caridad cristiana, que reconoce las diferencias entre las clases sociales y que inspira a todos a cooperar para el bien común de todos. Entonces, repasemos la enseñanza católica, tomando en cuenta que es por la envidia que el pecado entró en el mundo. La envidia de Lucifer, ¿no? Y de Adán y Eva, que quisieran ser como Dios sin Dios. No quieren negarse a sí mismos para servir a los demás. Entonces, primeramente nos comenta el Papa León XIII. Si quieren repasar la enseñanza, que lean la encíclica Rerum Novarum, que estudiamos hace unos meses. Y dice, para solucionar este mal de la codicia sin freno, ¿verdad? Los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, traten de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen al municipio o gobiernan la nación, y también inciten una violencia contra los legítimos poseedores. Entonces, van contra la naturaleza humana, como vemos en la Revelación, porque Dios hizo al hombre según su imagen y semejanza. ¿Y para qué? ¿En qué refleja la imagen y semejanza de Dios? Primeramente por ser un ser racional, con un espíritu, con un alma racional, capaz de conocer a Dios y también de desarrollar la tecnología. Entonces Dios le dio la tarea en el jardín, en el paraíso, de labrar y desarrollar entonces la tierra, cultivándola. Y el Papa nota que según la naturaleza, la tierra no da sus frutos, tal cual, de una forma ordenada. El hombre tiene que ordenar la tierra y cultivarla para que dé su fruto. Entonces, si el hombre lo hace, ya le pertenece, porque es su labor, es lo que gana de la tierra, y por ende es parte de su derecho, según la ley natural y según la ley divina. Entonces, y además, no podemos pensar que la desigualdad que hay en las clases sociales y en la naturaleza humana es injusta, porque obviamente puede haber una desigualdad injusta, pero también hay la bendita desigualdad, que es el principio de armonía, de belleza y de la mutua cooperación en la caridad cristiana. Nota pues al Papa. Establezcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Y los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias. No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas, y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortunas, ¿no? Y así, debido a los talentos distintos de los hombres. Y además dice que esa es una cosa buena, porque es mal capital en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra. Es lo más cierto que como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente podría ser llamar armonía, así ha dispuesto la naturaleza que en la sociedad humana dichas clases gemelas
concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio, y ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. El acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas. Entonces es un error del socialismo pensar que van a acabar con las diferencias de las clases sociales. Entonces, que brota naturalmente de nuestras diferencias naturales humanas. Entonces, este socialismo que ya se ha plantado, ¿verdad?, de nuevo por Sudamérica, también en muchos países en Europa, entonces también ha intentado infiltrar a la Iglesia Católica, como mencionó el Papa XI, un socialismo cristiano que es una contradicción. Y en tiempos más modernos, y especialmente en Latinoamérica, hemos visto esta manifestación de la teología de la liberación. Entonces, es una forma marxista con un disfraz, pues una política marxista con un disfraz cristiano, tratando de buscar razones teológicas, diciendo que, por ejemplo, que el reino de Dios consiste en simplemente extender, pues en el orden político y económico, la justicia social, que la misa entonces es un momento como para animar a la gente, más bien incitar ese sentido de lucha y de odio en contra de las otras clases sociales, entonces para que se enojen y luchen, entonces para sus fines políticos. Y también entonces es la herejía, digamos, de horizontalismo, y engendra por fin pues la violencia, ¿no? Y ustedes saben, en eso imitan y siguen con la misma dinámica del comunismo, que es responsable por alrededor de 100 millones de muertes en el siglo pasado. Esos son, según los estudios científicos, ¿no? 100 millones de personas han muerto por causa del comunismo, esa revolución así siempre sangriente. Entonces, dice la Iglesia, entonces condenó pues, esa herejía. Entonces, en su encíclica Libertatis Nuncius, en 1984, explicando en qué aspectos está mal. Pero podemos ver, y para que sea un tema práctico para todos nosotros, la esencia de este error es la esencia de los demás, de tantas herejías más, que es el naturalismo, ¿verdad? Desde Lucifer, quien quiso ser como Dios sin Dios, igual a Adán y Eva, que por envidia entonces pecaron buscando la felicidad en una criatura, en un bien material. Luego, pues, de los judíos que rechazaron a Cristo, también, ¿qué es lo que querían? Lo mismo que quieren los socialistas y esto es de la teología de la liberación, pues un rey mesiánico para este mundo, que iban a librar a los judíos de sus opresores romanos paganos, ¿no? Entonces, y por eso cuando el Señor no se presentó como rey de este mundo, lo rechazaron. Y también, como vemos en la masonería, en la encíclica de Humanum Genus de León XIII, entonces explica que la esencia de su error es naturalismo, de subordinar a Dios y a su iglesia al hombre. Entonces la iglesia solo es útil en cuanto sirva pues, a fines humanos, y no es el hombre que está hecho para pues, la gloria de Dios, a la cual llega a través de la iglesia. Entonces, y él menciona en esa encíclica que son ellos responsables por esta guerra en contra de la cristiandad y también por el comunismo y socialismo. Entonces, ¿qué son los errores, por fin, de esta teología de liberación, de este disfraz católico que se pone al socialismo? Entonces, pues tomando el ejemplo de nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre, y aunque era de la familia noble de David, real, la casa real de David, entonces quiso nacer y vivir como pobre. Entonces, y anuncia su evangelio diciendo, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nótense que no dice que bienaventurados son los pobres, sino los pobres de espíritu, la cual espíritu de pobreza se encuentra entre ricos. Por ejemplo, mañana tenemos la fiesta de San Enrique Emperador, quien pues era
encargado de todo un imperio y, sin embargo, vivió con un espíritu de pobreza. Él escuchó en un sueño profético que dentro de 8, y pensaba que iba a morir en 8 días. Entonces se preparó para la muerte, pasado 8 días, entonces se siguió preparándose para 8 semanas, luego 8 meses, luego 8 años, al fin de los cuales recibió la noticia que iba a ser emperador. Pero así manejó su imperio, siempre ante sus ojos, teniendo ante sus ojos la muerte, sabiendo que mañana iba a rendir cuentas a Dios y que no iba a llevar nada de este mundo consigo. Entonces, así vivió con un espíritu de pobreza, igual como San Fernando de España, San Luis, rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, de Portugal, como muchos reyes y nobles, que en vez de simplemente regalar sus bienes a los pobres, como les correspondía de la clase noble, a la cual les obliga la caridad cristiana, según la frase, a la nobleza obliga. Entonces ellos utilizaron sus bienes para crear pues una sociedad cristiana con instituciones de educación y de digno trabajo para ennoblecer a la gente, para que tuvieran un trabajo y una forma de vivir como hijos de Dios. Entonces obviamente conservando su herencia, pero así para multiplicar sus talentos para el bien común de los demás. Igual, pues hay pobres, enteramente pobres, que no tienen el espíritu de pobreza, que viven con la misma codicia de buscar su felicidad nomás en tener más bienes materiales, que caen en pecados de robo, etc. Entonces, y que viven infelices por la falta de espíritu de pobreza. Entonces, acuérdense a veces hacen la objeción de los Hechos de los Apóstoles, notando cómo los apóstoles exigieron de la primera comunidad cristiana en Jerusalén que vendieran todos sus bienes y que les dieran al colegio apostólico. Entonces, ¿por qué insistieron en una forma comunista de vivir? No. Entonces, en el primer siglo, el Señor había profetizado, antes de que pasara esta generación, entonces Jerusalén será destruido. Y al quedarse con los bienes materiales como propiedad privada, era una negación implícita de esta profecía. Se consideraba como una herejía que negaba lo que dijo el Señor. Entonces, por eso insistieron en eso. Y además, cuando hablan de la opción preferencial por los pobres, que recuerden las palabras de Juan Pablo II, quien dijo, si la Iglesia hace suya la opción preferencial por los pobres, que vienen en primer lugar para las limosnas, si uno ya ha atendido bien a su propia casa y a los suyos, dice una opción preferencial, nótese, no por lo tanto una opción exclusiva o excluyente, porque el mensaje de la salvación está destinado a todos. Entonces, los de la teología de liberación quieren que no es una iglesia solamente de los pobres, ¿no? Entonces, por fin es la subordinación del Evangelio a la justicia social, en el sentido político-económico, que termina engendrando la misma codicia entre los pobres, que es, como dije, como nos dice la palabra de Dios, la causa de todos los males. Y vemos que el Señor no vino a rescatar ni a su propio pueblo, ¿no?, que estaba oprimido en ese momento por los romanos, sino quiso establecer la ley de caridad que iba a convertir a todas las gentes, a todas las naciones, y establecer lo que vimos por fin con la conversión de Constantino, la cristiandad, donde hasta los gobernantes y los nobles ponen en práctica la caridad cristiana. Y además, notamos que el Señor tampoco vino para quitarnos todos nuestros sufrimientos, que el sufrimiento es salvífico, entonces es para nuestra redención y santificación. Acuérdense que era la penitencia que dio Dios a Adán, para que se santificara con sudor y entre espinas. Así nos enseña a no vivir para este mundo. Entonces, ¿y cuántos santos han renunciado a sus bienes para ser más felices? Que es más, cuán difícil es para el rico entrar en el reino de los cielos. Mientras los que viven con una sencillez y pobreza de espíritu, pues serán los más ricos en el cielo. Y además nos menciona el Papa en otra encíclica, que les recomiendo, Libertas,
Entonces, sobre la libertad, que la libertad, aunque es un bien natural, entonces en ella no consiste la felicidad. Porque la libertad implica todavía una imperfección, a saber, la capacidad de pecar y de perder pues el fin del hombre, que es la vida eterna. Entonces, dice que nos recuerda de la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, que es solo por conocer y practicar la verdad que vamos a tener la verdadera libertad de espíritu, de la cual nos habla hoy pues el apóstol, que es la libertad de la liberación de nuestros pecados. En eso consiste la felicidad del hombre. Entonces, por eso el apóstol puede decir, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No les incita a la rebeldía, sino a santificarse, según en su estado social, sabiendo que no necesitan más poder para ser felices, sino necesitan más virtud. Obviamente, podemos enfrentar y luchar contra las injusticias, obviamente buscando siempre las formas más justas y pacíficas, ¿verdad? Pero por fin recordemos que nuestra salvación, nuestra felicidad no depende tal cual de bienes materiales. Por eso el apóstol dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y el Papa por fin nos da la solución, ¿verdad?, para estas cuestiones sociales, diciendo que lo que necesitamos son gobiernos con más fe y con más caridad. Dice, ya que la ansiada solución se ha de esperar principalmente de una gran efusión de la caridad cristiana, entendemos, que compendía en sí toda la ley del Evangelio y que dispuesta en todo momento a entregarse por el bien de los demás, es el antídoto más seguro contra la insolvencia y el egoísmo del mundo, y cuyos rasgos y grados divinos expresó el apóstol San Pablo en estas palabras. La caridad es paciente, es benigna, no se aferra a lo que es suyo, lo sufre todo y lo soporta todo. Así entonces nuestra liberación por fin consiste en ser pues libres del pecado, de hacernos siervos de Dios, y quien es el único que satisface nuestro corazón inquieto y a quien solo podemos poseer, no en este valle de lágrimas, sino solamente en el reino de los cielos. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,